No, pues, Ahí está. Yo voy a poner a grabar, espero que me guarde lo que pusimos antes, pero sí, buenísimo. Menos mal que me hiciste acordar. ¿quiere que le cuente una experiencia así simple en donde yo trabajaba? Dale. Bueno, bueno, eran oleoductos o poliductos, según el combustible que se transporta en cañerías, que necesitaban un sensor de presión, un sensor de temperatura, sensor de caudalímetros, de peso específico de lo que se transporta, Sí. y todo eso estaba integrado en el sentido de la seguridad de la instalación en presiones, máximas presiones que soportan los elementos, y también mínimas presiones de tensión de vapor de ciertos gases, por ejemplo. Ujú. Y todas esas variables a PLC, SCADA, y entonces eso, bueno, que es calidad, seguridad, control, cantidades, niveles, todo eso. Así, en la industria así de la energética o petrolera o gasífera realmente es crucial tener todo estos sistemas por todas estas cuestiones, ¿no? ¿Sí? En la industria en general, Sí, porque sí, por las ventajas que ya decíamos, eh, optimización de los tiempos de ciclo de los procesos, seguridad, como está diciendo vos, o sea, eh, seguridad, calidad, sí, esto. calidad, entonces es fundamental. Es por eso que, obviamente, que los automatismos hoy son, prácticamente no hay empresas que no tengan automatismo. Las empresas que no tienen automatización se quedan en el tiempo, salvo que sea una empresa que fabrique, no sé, algo muy artesanal, pero ya cada vez eh, es menos digamos, es menos la cantidad de empresas que no tengan procesos de automatización. Si no se ayornan, no van a tener conectividad, no van a estar eh, inmersas en industria 4.0, queda fuera del sistema, Sí, literal, literal, queda fuera del sistema. Entonces, y la forma de optimizar, saber si tenés pérdida, si no tenés pérdida, porque después todo, esto es otra de las cosas que tienen que interpretar, que todos estos datos, hoy, con el advenimiento de la inteligencia artificial, el machine learning y demás, todo esto y el big data, todo esto va a la nube y son datos y datos y datos que se procesan. Y después las empresas controlan, revisan a ver si tienen ganancias, si tienen pérdidas, si les conviene seguir teniendo su planta en tal lugar. Bueno, esto es así, ¿sí? Entonces, la parte de automatismo hoy la van a encontrar en todos lados, en todos lados. Así que bueno, no me acuerdo qué estaba por dibujar, pero creo que estaba relacionado a esto, hablando de lo que son las variables analógicas. Nosotros tenemos el PLC, este es el PLC, yo voy diciendo estos conceptos para que quede claro, si hay duda, me lo dicen. Yo acá tengo el sensor analógico, que dijimos que puede ser de 0 a 10 voltios, de más menos 10 voltios, de 4 a 20 miliamperes, esto ya es corriente, de 0 a 20 miliamperes. Esto va a depender del sensor que yo use. A veces me dan todas las salidas estas, los sensores, tienen todas las opciones. Bueno, cualquiera de estas va al PLC. Entonces, el sensor me manda entre 0 y 10, y era lo que yo le decía, y tenemos la equivalencia 0 voltio, 10 voltios, y por ejemplo, yo sé que este es 0 grado y este es 1000 grados. Entonces, el PLC va a procesar y nosotros haremos los cálculos acá en el programa del PLC y bueno, iremos controlando es, la temperatura, que acá de pronto hay un proceso, ¿no? Que está sensando, este sensor está detectando la temperatura de un proceso acá. Y si yo tengo acá un quemador a gas y voy a tener una salida analógica que me va a manejar una válvula que será entre 0
y 10 voltios, me va a manejar la apertura de esta válvula para que se produzca acá una llama y me mantenga 550 grados, por ejemplo. Yo estoy diciendo algo. Ahí vamos a tener una llama, ¿no es cierto? Y esto va a estar a 550 grados porque el proceso dice eso. Entonces censo la temperatura, tiene una electrónica adentro de esto que me convierte esa magnitud física, que es una temperatura, me la convierte a voltaje, ese voltaje entra al PLC, el PLC lo procesa y saca un voltaje para decir, válvula, abrí más, abrí menos, así siempre me mantenés 550 grados. Y es esto que estamos viendo acá, que vimos la anterior, que era el sensor. Acá tenemos un sensor, ¿sí? Lo que yo les dibujé. Yo dibujé las dos cosas, el sensor y el actuador. Acá vimos el sensor con el transductor. Acá estábamos sensando la temperatura. El sensor posee un transductor que convierte esa temperatura en una señal eléctrica. El acondicionador de señal es que lleva esa señal eléctrica a que sea con los voltajes que hemos dicho, 0 a 10, más menos 10, 4 a 20, y eso entra al PLC. Y después tenemos la salida analógica, la salida analógica, este dispositivo, que es un actuador, ya dijimos, que posee una válvula, es una válvula proporcional en la cual, fíjense, yo voy a estar mandando 4 a 20, 0 a 10, más menos 10, dependiendo cómo esté trabajando nuestra válvula, le voy a mandar ese voltaje va a generar, acá dice transductor, motor, porque estas válvulas suelen ser motorizadas, tienen como mueven un motor que se abre o se cierra para que deje pasar, en este caso, si hablamos de gas, para que deje pasar gas. Carlos dice que 420 se usaba como estándar, se usa como estándar, Carlos, y para todos. 420 mA es un estándar. 0 a 10, 4 a 20, más menos 10 y 0 a 20 son estándares que se utilizan normalmente en la industria. Después hay otras normas, y una norma que se llama NAMUR, que utiliza voltajes más bajos, pero las más habituales son las que yo les dije. Después existen también sistemas cuando tenemos atmósferas que son explosivas. Bueno, y acá nos podemos ramificar también, y hay mucho para ver, pero no nos vamos a ir del tema. Entonces acá estamos viendo que así como tengo entrada analógica en el PLC, tengo salida analógica del PLC. Entradas digitales. Nosotros ya venimos transitando, venimos haciendo un recorrido donde ya venimos viendo la electrónica digital, la electrónica analógica, y esa es la que se aplica acá. Cuando ahora hablamos de entradas digitales, miren, recibe señales de dos estados, on u off, o sea, prendido o apagado, 1 o 0. Acá nos dice que es en forma de nivel de voltaje o de contacto seco. Ese término de contacto seco se usa mucho en la industria. Posteriormente estas señales se convierten en niveles lógicos 1, 0. Contacto seco se le llama porque yo tengo esto, es un contacto que está abierto o está cerrado. Si, puede ser que yo mande 24 voltios por acá y que entre al PLC. ¿Por qué digo 24 voltios? Porque todos los PLC en la industria trabajan con 24 voltios de continua, VDC. No, pero profe, yo vi que va enchufado a 220. Sí, la alimentación puede ser 220, ¿sí? Pero todo lo que es entradas, salidas del PLC se maneja con 24 voltios. Suele haber fuentes asociadas al PLC específicas de 24 voltios. O, dependiendo del PLC, puede tener la fuente integrada y yo tengo acá arriba la conexión que me da los 24 voltios.
y todos los sensores se alimentan con 24 voltios. Siempre hay que saber esto, que en la industria no se trabaja con los 0 a 5 voltios que trabajamos con una Arduino, por ejemplo, o 0 y 3,3, la Arduino, o 0,3,3, la ESP32, que son placas muy comunes para IoT y demás. No, esto en la industria no va. En la industria se trabaja con 24 voltios, que le llaman tensión de comando. Y cuando se le dice un contacto seco, es como que si fuese un contacto que no tiene tensión o que simplemente nos entrega 24 voltios. Eso normalmente se le llama contacto seco. Es un término muy utilizado en la industria. Los contactos que se usan en las entradas. Entonces, observen acá que este on-off es como un escaloncito, es lo mismo que decir 0 o 1, prendido o apagado. Yo voy, apago la tecla de la luz que estamos ahora en la sala, que cada uno esté sentado, y prende y apaga. 1 o 0, on, off, es todo lo mismo. El concepto, ¿no? Obviamente que la luz prende con 220, la iluminación en el hogar, pero el concepto de la lógica es que la llave está encendida o apagada, está en on o está en off. En la electrónica digital está en 0 o 24 voltios en la parte industrial. 0 o 24. Por eso acá dice GND o 0 y más B o 1. Prendido o apagado, on y off. Entonces, este switch de presión o presostato, te dice, cuando hay presión, se pone en 1. Cuando no hay presión, se pone en 0. No me está mandando un valor de tanta presión. Si me estuviese mandando tantos milibares, listo, sería una señal analógica. Entonces acá es simplemente una señal digital. Al igual que relé de contactos, esto se pone en 1, se pone en 0. Y el contactor que está acá, se pone en 1, se pone en 0. La diferencia entre uno y otro, si bien este se ve en la foto más grande, es totalmente al revés. Esto es mucho más pequeño, el relé, que el contactor. El contactor maneja tensiones y corrientes, o puede soportar tensiones o corrientes más grandes. En realidad, si estamos hablando de la parte industrial, el voltaje va a ser 24 voltios, pero a través de sus contactos puede dejar pasar mucha corriente, porque puede estar haciendo que arranque un motor trifásico de 380, ¿sí? Esa es la diferencia con un relé común y silvestre. Las salidas digitales, a ver, me parece que acá, no, está bien. Las salidas digitales es exactamente el mismo concepto. Tengo un 1 o un 0. Para una electroválvula, por ejemplo, o para el contactor, que también lo tenemos acá. ¿Por qué está representado quizás yo no me expresé bien, pero ¿por qué están representados los contactores en la parte de entradas? Porque ninguno me dijo ahí, profe, ¿por qué están los contactores si son actuadores los contactores? Porque los contactores tienen justamente, o los relés, contactos. Hay contactos acá. A través del relé y del contactor, yo paso contactos. No sé si se entiende. El relé lo que hace es pegarse o despegarse, cerrarse. Cuando el relé se actúa, vamos al dibujo para que se entienda bien lo que digo. Simbólicamente, este es el relé, es una bobina, y yo tengo contactos acá. Tengo contactos acá. Esto cuando el relé circula corriente por acá, la parte mecánica hace que esto se venga hacia acá y
conmute esas dos partes. Entonces, si yo acá venían 24 voltios, y esto va al PLC, cuando se actúa el relé, esta parte mecánica conmuta acá, entonces deja pasar los 24 voltios. Cuando se desenergiza el relé, vamos al otro estado, perdón que sea muy chueco esto, estos son otros dos contactos que puede estar actuado acá o puede estar acá. Acá vienen los 24, el cable, acá va el PLC. Cuando está desenergizado el relé, no circula corriente, los 24 no pasan por acá. Es como si yo tuviese una llave, así. Esto es equivalente a esto. Ahora, cuando yo energizo el relé, esta parte mecánica, vamos a hacerlo de otro color, como tiene como un electroimán, atrae este elemento mecánico, que es el contacto, lo pone acá, y es como que cerró la llave, dejó pasar los 24. Y ahora esto entró al PLC. Y esto es lo que se le llama el contacto seco. ¿Se entiende? Por eso es que a mí me figuró acá en la parte de relé, que puede surgir, profe, pero esos son actuadores, claro, son actuadores, pero tienen contactos también. Esos contactos son los que van a ir al PLC. Ahora, sí, como salida digital, ven, acá está el dibujito de los contactos. Ahora, como salida, el PLC recibe señales de dos estados, on-off, volvemos a lo mismo, estamos hablando de señales digitales, en forma de nivel de voltaje o de contacto seco, y posteriormente estas señales se convierten en niveles lógicos 1 o 0. O sea, volvemos acá, ahora como salida, el PLC, ¿qué me va a manejar? Si antes yo tengo otro relé por acá o este mismo, no importa, el PLC me maneja la salida de la bobina del relé. Esto es esa cajita que nosotros vimos. Entonces, puede estar entrando el contacto del relé al PLC y a la vez el PLC está controlando la bobina del relé. Por eso, el relé tiene entradas al PLC y también recibe salidas del PLC. Eso tiene que quedar bien clarito. O puedo tener en este caso una electroválvula. Es muy difícil que vienen placas, por ejemplo, de salidas de PLC que internamente manejan corrientes altas. Por ejemplo, esto acá dice electroválvula. Una electroválvula, muchas veces el voltaje que se usa son 110 voltios de corriente alterna. Y hay ciertos modelos de placa de PLC que pueden drenar esa corriente. Si no, tengo que poner un relé por el cual pasen por los contactos esos los 110 voltios para manejar la electroválvula. Entonces ahí ya tengo un sistema con un, ¿se acuerdan? Preactuador, y este ya sería el actuador. Fíjense que el contactor se puede comportar como actuador propiamente dicho o como un preactuador si tengo que manejar una electroválvula. Y así tenemos todas estas combinaciones, pero siempre vamos a hablar de sensores y actuadores. ¿Sí? Acá otra vez volvemos a estos diagramitas. Controlador, se ven los estados. ¿Qué tenemos acá? Información desde la planta, detección, consignas, información desde un HMI y sale la información hacia la planta a modo de órdenes de señalización hacia otro HMI. Esto era algo que lo mostré pensando que ya terminamos,
Y es muy importante diferenciar y que nos demos cuenta. Nosotros acá tenemos nuestro PLC, nuestro autómata, ¿sí? Y acá tenemos las entradas digitales, como dijimos, un pulsador, un teclado, un presostato, tenemos entradas digitales y tenemos salidas digitales. Miren, un relé, un display, que nosotros vamos a mostrar 28 grados, como dice ahí, menos 28 grados, lo que sea. Toda esta parte de arriba es digital, entradas y salidas. Y después tenemos las entradas y salidas analógicas. Acá tengo un potenciómetro que puede estar sensando una posición, un PTC que puede estar sensando una temperatura. Todas esas variables analógicas tienen que ir a un conversor. Esto está interno ya en el PLC. O en el dispositivo, si ya yo tengo un sensor que ya tiene toda la electrónica integrada y me manda directamente el voltaje al PLC. Entonces, va a haber un elemento que se llama conversor analógico digital para que el PLC interprete esa información y nosotros la procesemos en el programa. Pero vamos a tener entradas analógicas y después vamos a tener salidas analógicas. Por ejemplo, acá, para manejar la velocidad de un motor, como dijimos, con un componente o un dispositivo llamado variador de velocidad o convertidor de frecuencia. Entonces, diferenciar eso, ¿no? Entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas. A lo mejor podemos tener entradas analógicas y que no haya salidas analógicas, pero que sepamos que el PLC puede trabajar con los 4 tipos de señales: entradas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas. Después hay un montón de cosas más: entradas rápidas, entradas de conteo, entradas de pesaje específico. Bueno, hay un montón de alternativas, pero siempre, siempre, siempre las magnitudes van a ser digitales y o analógicas. Eso también es a tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos acá? El PLC, definición, características. Bueno, como yo les decía, puede ser compacto. Puede ser compacto. ¿Qué quiere decir compacto? Y tiene 16 entradas, 10 salidas y ahí quedó. No, pero yo necesito un automatismo con 30. Bueno, tenés que ir a otro modelo de PLC. Puede ser semimodular, que yo le pueda agregar una cantidad limitada de módulos, o puede ser modular, que le pueda agregar la cantidad que el fabricante diga, que te da la especificación el fabricante, pero le podés agregar 1000, 2000, 3000 entradas, salidas, y dependerá, ¿no es cierto?, del modelo. Del Profe, modelo del PLC. Modelo, marca, etcétera. profe, Sí. disculpe, ahí, ¿cómo sería la diferencia? Porque ahí lo muestra en la foto y lo dijo antes, que el logo, que es de Siemens, creo, ¿no? Logo, Sí. no sería un PLC, o sea, ¿cuál sería, dónde está la diferencia o la gran diferencia, digamos? Porque es un relé, o sea, ¿cómo sería? ¿Un relé programable? ¿Cuál sería la diferencia? Si se El puede logo explicar. es, el logo es un relé programable. O sea, no es un PLC. Bajo, si vos lo ves desde las normas de lo que es un PLC, el logo, por eso le llaman relé programable. No es un Arduino, pero tampoco es un PLC, Bien, como tal, como se utiliza un PLC en la industria. Termina siendo un elemento intermedio muy bueno, de excelentes prestaciones, pero es un relé programable. No encuadra en lo que sería un PLC. Como está les bien. dije, con normas de inmunidad al ruido y todo eso. No encuadra en lo que puede, de la misma manera que encuadra si un PLC. No voy a decir modelos ahora. Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de Siemens, yo les mencioné el S7200. Ese es un PLC. Yo no te puedo decir que
el logo es exactamente igual que un 1200 en cuanto a la operatividad, digamos. Sí, el logo tiene PID, le podés poner entradas analógicas, infinidad de cosas se pueden hacer. Es fabuloso. Yo no estoy diciendo que no sea un buen elemento, un buen dispositivo, es un dispositivo excelente. Pero si vos vas a trabajar en ambientes donde hay ruido eléctrico, podés llegar a tener problemas. Por eso, en la industria se utilizan en portones, en apertura y cierre de portones automáticos, o sea, no se utilizan en lugares críticos, porque si a vos se te abre y se te cierra un portón, no pasa nada, pero si una máquina, una prensa, hace una mala operación, puede dañar una persona, puede dañar la instalación, puede Está bien, generar está bien. un problema grande, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No, de nada, esa es la diferencia. El esquema modular del PLC, nos estamos yendo, si se quiere, pero adentro, pero lo importante, tenemos que saber esto, porque cuando nos toque trabajar con un PLC, tenemos que saber. Fíjense, yo les decía, el PLC tiene, acá tenemos los bloques de un PLC. ¿Qué tenemos? La fuente de alimentación, yo le hice el dibujito. Ah, profe, pero entran, el mío está conectado a 220. Sí, sí. Tiene la fuente de 220 o el ingreso de 220 y tiene internamente una fuente que me genera los 24 voltios. Después adentro, pero profe, ¿por qué dice 5 voltios si vos me estás diciendo que en la industria se usan los 24? Claro, hacia afuera. La electrónica interna, toda la electrónica de microcontroladores, etcétera, trabaja con 5 voltios y ahora ya están en 3,3, pero nosotros no accedemos a estos 5 voltios. Eso es interno del PLC. Entonces, el PLC va a tener una CPU, la unidad de programación acá, o supervisión, va a tener módulos de entradas digitales, en los cuales vienen los sensores digitales, que ya hemos visto, sensores, va a tener el módulo de salidas digitales, miren, actuadores digitales, válvulas, neumáticas, lámparas, bla, 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 entradas analógicas y salidas analógicas, módulos especiales, yo le dije recién, de contaje, de comunicaciones, PID, y acá en las analógicas, sensores analógicos, termopares, termocuplas, potenciómetros, todo lo que nosotros podamos imaginarnos a nivel de señales analógicas. ¿Sí? ¿Y qué hay acá? Miren, bus, dice acá, rack, conector al bus para más módulos. Y acá viene la posibilidad que nosotros podemos agregarle más módulos, por lo tanto va a tener un bus atrás o un rack de conexión, en el cual nosotros le podemos ir agregando más módulos si nuestro PLC lo permite. Entonces, fíjense que es importante este esquema que tenemos acá, muy importante. Que sepamos que nuestro PLC está formado por una fuente de alimentación, tiene una CPU, un bloque que va a manejar entradas, un bloque que va a manejar salidas digitales, entradas, salidas digitales, un bloque que va a manejar entradas, salidas analógicas y que puedo tener otros módulos de comunicación y otro tipo de señales, y que a la vez me da la posibilidad de expandir si el modelo lo permite. ¿Expandir a qué? Y a más bloques. Yo necesito más entradas, le agrego más entradas. Necesito más salidas, le agrego más salidas, analógicas, digitales, de lo que sea. Bueno, ya estamos en las 17:11. Si ustedes quieren, hacemos un pequeño break, 10 minutitos, y continúan con Doris, ¿sí? Así aprovechan de hacer algo de práctica también. ¿Ok? Vale. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, en 10 minutitos entonces regresamos.